Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que de verdad ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco y francamente a muchos de sus seguidores más fieles. Estamos hablando de un escándalo que ha explotado como una bomba de relojería, el presunto, y según los rumores, confirmadísimo, caso de infidelidad que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Nuestros queridos protagonistas de Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchas partes del mundo, parecen estar en el ojo del huracán, y las acusaciones son bastante serias. Si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, o si simplemente disfrutan de las noticias del corazón y los dramas del mundo del entretenimiento, prepárense, porque hoy vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, los rumores que circulan, las supuestas pruebas y por supuesto cómo ha afectado esto a su imagen pública y a la de sus allegados. Es un tema candente lleno de matices y como siempre, aquí intentaremos abordarlo con la mayor objetividad posible, basándonos en la información que ha salido a la luz. Antes de sumergirnos de lleno en este huracán mediático, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle al botón de suscribirse y a activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al lío. Los rumores sobre la vida amorosa de Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido una constante desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm. Siempre ha habido una química innegable entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, y sus seguidores han soñado con que esa conexión traspasara la ficción. Durante mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su relación, alimentando la especulación y el deseo de sus fans de verlos juntos en la vida real. Y de hecho hace no mucho tiempo confirmaron su relación, para alegría de muchísimos. Sin embargo, como la vida en el mundo del espectáculo a menudo nos enseña, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y las apariencias a veces engañan. El escándalo actual se centra en la supuesta infidelidad de Hande Erçel con un hombre que no es Kerem Bürsin. Los detalles que han empezado a filtrarse, y que están haciendo eco en todos los medios turcos e internacionales, son bastante escabrosos. Se habla de encuentros clandestinos, de mensajes comprometedores, y de una traición que, si se confirma, sería devastadora para la imagen de Hande Erçel, y por supuesto, para la relación que compartía con Kerem Bürsin. La fuente de estas acusaciones, o al menos las primeras señales de alerta, parecen provenir de personas cercanas a la pareja, o quizás de algún ex o conocido que ha decidido hablar. En este tipo de situaciones, es crucial ser cautelosos con la información. No todo lo que se dice en los medios, especialmente en los tabloides y las redes sociales, es necesariamente cierto. Sin embargo, cuando las fuentes son consistentes y las pistas se acumulan, es difícil ignorarlas por completo. Los rumores apuntan a que Hande Erçel habría tenido encuentros con un empresario adinerado, de quien aún no se ha revelado públicamente la identidad con absoluta certeza, aunque se rumorea que podría ser alguien con conexiones en el mundo de los negocios y quizás incluso del arte. Las supuestas pruebas incluyen fotografías borrosas, capturas de pantalla de mensajes de texto que habrían sido filtrados, y testimonios de personas que afirman haber sido testigos de la situación. La reacción inicial de Kerem Bürsin ante estas acusaciones ha sido, según se reporta, de profunda decepción y dolor. Se dice que ha cortado todo tipo de comunicación con Hande y que está completamente destrozado por la noticia. Es natural, ¿verdad? Cuando confías en alguien y te encuentras con una situación así, el golpe es duro. Muchos se preguntan cómo es posible que tras una relación que parecía tan sólida y basada en un amor profundo, se haya llegado a este punto. La dinámica de su relación, tal como la percibíamos nosotros, los seguidores, era la de una pareja joven y exitosa, que se apoyaba mutuamente y que parecía estar construyendo un futuro juntos. Es importante mencionar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido comunicados oficiales detallados sobre estas acusaciones. Silencio. Y en el mundo del entretenimiento, el silencio a menudo puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como una confirmación tácita de los rumores, mientras que otros esperan una desmentida contundente. Lo que sí se ha visto son ciertos movimientos en sus redes sociales, pequeños gestos que podrían interpretarse como indicios. Por ejemplo, se ha notado que han dejado de seguirse mutuamente en algunas plataformas, o que han eliminado fotos juntos, lo cual, para los detectives de redes sociales como muchos de nosotros, es una bandera roja inmediata.
El impacto de este escándalo va mucho más allá de la esfera personal de Hande y Kerem. Su imagen pública, construida con tanto esfuerzo a través de sus exitosas carreras, está ahora en juego. Hande Erçel, conocida por su belleza y talento, es una de las actrices más populares de Turquía, con millones de seguidores en todo el mundo. Kerem Bürsin, igualmente carismático y talentoso, tiene una base de fans muy leal. Cualquier controversia de esta magnitud puede afectar su capacidad para conseguir nuevos contratos, patrocinios e incluso influir en la percepción de los productores y directores de cine y televisión. Además, el escándalo ha reavivado las discusiones sobre la privacidad de las celebridades y la voracidad de los medios y el público por conocer los detalles más íntimos de sus vidas. ¿Hasta dónde llega el derecho a saber de los fans? ¿Cuándo cruza la línea de la invasión de la privacidad? Estas son preguntas que constantemente surgen en este tipo de situaciones. Por otro lado, también hay voces que defienden a los artistas, pidiendo respeto por su vida privada y criticando la tendencia a juzgar y condenar sin tener pruebas fehacientes. Es cierto que como figuras públicas están expuestos a un escrutinio constante, pero eso no les exime de tener derecho a un espacio íntimo y a cometer errores, como cualquier ser humano. Vamos a analizar algunas de las pistas que han surgido y que han alimentado la especulación. Se dice que uno de los detonantes de la crisis fue que Kerem Bürsin descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de Hande Erçel. Estos mensajes habrían sido intercambiados con el misterioso empresario. La naturaleza exacta de estos mensajes aún no se ha revelado públicamente, pero se presume que son de índole romántica o íntima, lo que explicaría la furia y el dolor de Kerem. Otro punto que ha llamado la atención es la reciente ausencia de Hande Erçel en ciertos eventos importantes donde se esperaba su presencia junto a Kerem, o incluso la ausencia de Kerem en eventos relacionados con Hande. Estos movimientos aparentemente pequeños son leídos por muchos como claros indicadores de una ruptura, o al menos de una profunda crisis. Además, en el mundo de las redes sociales, donde cada me gusta y cada comentario es analizado al milímetro, se han observado comportamientos extraños. Por ejemplo, algunos de sus amigos cercanos en común han dejado de interactuar o de comentar las publicaciones del otro, lo que podría indicar que se están tomando bandos, o simplemente que están tratando de mantenerse al margen de un asunto muy delicado. La cuestión de la identidad del supuesto tercero en discordia es, por supuesto, uno de los puntos más intrigantes. Los rumores son variados, y algunos nombres han sido mencionados y rápidamente descartados o desmentidos. Sin embargo, la persistencia de estas menciones sugiere que hay algo de verdad en la existencia de otra persona. Se especula que podría ser un hombre de negocios con mucha influencia, quizás alguien que Hande conoció en un evento social o profesional, y con quien desarrolló una conexión inesperada. El hecho de que esto suceda tan pronto después de que se consolidara públicamente su relación añade una capa adicional de drama. Los fans se habían acostumbrado a verlos como la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y ahora, enfrentarse a la posibilidad de que esa imagen se haya roto de forma tan escandalosa, es algo difícil de procesar para muchos. Es importante recordar que hasta que haya una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin, todo esto sigue siendo, en esencia, información de carácter especulativo, basada en rumores y filtraciones. Sin embargo, la magnitud y la consistencia de estos rumores sugieren que, aunque los detalles exactos puedan variar, hay un fondo de verdad en la historia. ¿Cómo podrían Hande y Kerem salir de esta situación? Si los rumores son ciertos, una gestión cuidadosa de la crisis será fundamental. Una disculpa sincera, una explicación clara y concisa, y un periodo de retiro mediático podrían ser estrategias efectivas. Si por el contrario los rumores son falsos, una desmentida rotunda y quizás acciones legales contra quienes difundan información falsa podrían ser necesarias. Pero seamos honestos, el mundo del espectáculo rara vez deja pasar una oportunidad de oro para el drama, y este caso tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los escándalos más sonados del año. Las redes sociales ya están ardiendo con debates acalorados entre los defensores de Hande, los defensores de Kerem, y aquellos que simplemente disfrutan del espectáculo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasará ahora con su relación? ¿Podrán superar esta crisis? ¿Se tratará de una ruptura definitiva o de una pausa temporal para reflexionar? Lo único cierto es que independientemente de lo que suceda, la imagen de ambos se verá afectada. Y sus carreras entrarán en un terreno incierto. En conclusión, el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido los cimientos de la farándula turca.
Las acusaciones de infidelidad, aunque aún no confirmadas oficialmente, han generado un torbellino de especulaciones y reacciones. Se habla de mensajes comprometedores, de encuentros clandestinos y de una posible traición que habría destrozado la relación de la popular pareja. El silencio de los protagonistas ha alimentado aún más los rumores, y los seguidores se debaten entre la incredulidad y la decepción. Sea cual sea la verdad detrás de este huracán mediático, lo que es seguro es que las repercusiones en la imagen pública y profesional de Ander Ercel y Kerem Bürsin serán significativas. La gestión de esta crisis será crucial para su futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y, sinceramente, algo triste de una situación tan delicada. Espero que hayan encontrado esta información útil e intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que hay verdad en los rumores? ¿Qué opinan de la forma en que los medios y el público reaccionan ante estas situaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y debatir respetuosamente. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.